Hola, ¿cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, estaremos aquí, en Aprende en Casa. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a aprender a distinguir y a experimentar que los materiales pueden cambiar de un estado físico, sólido, líquido o gaseoso a otro, al aumentar o disminuir su temperatura. Probablemente has observado qué es lo que le pasa a un hielo cuando lo dejamos fuera del refrigerador. Cambia su estado físico, ¿no? Pues hoy vamos a profundizar en esos cambios. En el primer video vas a ver cuáles son los estados de la materia y sus cambios al aumentar o disminuir su temperatura. Al final te haremos algunas preguntas. Lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en las diferentes transformaciones que puede sufrir la materia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en tres estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los tres estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia, y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. Fácil, ¿eh? Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia.
Adiós, amigos. Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Elabora una lista de 3 objetos o materiales en estado sólido que estén a tu alrededor, 3 en estado líquido y 3 en estado gaseoso. Ahora observarás algunos experimentos con diversos materiales para saber si cambian de estado físico al variar su temperatura. Hola a todos, hoy vamos a repasar cuáles son los distintos estados en los que se puede encontrar la materia, que como sabéis puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y también vamos a hacer un experimento para recordar cómo se puede pasar de un estado de materia a otro. Vale, para este experimento vamos a necesitar unos cubitos de hielo, que luego veréis para qué, una olla o una cacerola y una tapa, si la tenéis de cristal mejor, que encaje con esta olla. Y sobre todo, no podéis hacerlo solos, así que siempre con la supervisión de un adulto. Para el primer paso vamos a necesitar cubitos de hielo, que como sabéis es agua en estado sólido. Lo que vamos a hacer es pasar de estado sólido a estado líquido, que como recordaréis, este paso se llama fusión. Para ello vamos a poner los cubitos de hielo en la olla, a fuego, y vamos a ver cómo se derriten. ¿Veis? El hielo se está derritiendo y se está convirtiendo en agua líquida. Como podéis ver, ahora tenemos el agua en estado líquido, pero enseguida va a pasar a estado gaseoso, a vapor de agua. El paso de líquido a gaseoso se llama vaporización. ¿Para qué vamos a necesitar la tapa después? Para volver a pasar el gas, el vapor de agua, a estado líquido otra vez. Y ese paso de gaseoso a líquido se va a llamar condensación. Una vez que el agua está hirviendo, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Como hemos dicho antes, esto se llama vaporización. No se puede apreciar porque no se ve bien, pero si le ponemos la tapa encima, vamos a conseguir que el gas vuelva otra vez a estado líquido. Y hemos dicho que este paso se llamaba condensación. ¿Veis? En la tapa podemos ver gotitas de agua otra vez. Si ahora cogiéramos el agua que hemos puesto en el cazo y volviéramos a meterlo al frigo, al congelador, el agua en estado líquido pasaría a estado sólido otra vez, y este paso se llama solidificación. Espero que lo hagáis en casa con mucho cuidado y así podáis comprobar cuáles son los cambios de unos estados a otros. ¡Ánimo! Hola experimentor, estamos aquí para hablarte acerca de los estados de la materia. Como sabes, todo lo que encontramos a nuestro alrededor lo encontramos principalmente en 3 estados. En primer lugar, el estado sólido, con su representante, la mesa, que está en estado sólido. En segundo lugar, el estado líquido, con su representante, el agua, que no ha venido el día de hoy, pero que está flotando en el medio ambiente y en las lagunas y en el campo. Y en tercer lugar, el estado gaseoso, con su representante, toda la mezcla de gases que nos rodea, que está alrededor nuestra todo el tiempo. Así es, todas estas sustancias están en su determinado estado físico mientras se mantengan a una misma temperatura. Sin embargo, si nosotros alteramos la temperatura, estas sustancias pueden cambiar de un estado al otro. Por ejemplo, hablemos del nitrógeno. El nitrógeno es una sustancia que en su estado natural se encuentra en estado gaseoso. De hecho, el 78% del aire que tenemos alrededor es nitrógeno. Pero si nosotros agarramos el nitrógeno y le bajamos la temperatura muchísimo, podríamos llegar a hacer que el nitrógeno pase a estado líquido. Y lo tenemos precisamente aquí. Por eso nos vamos a poner nuestros lentes y nuestros guantes. Y tenemos una bandeja llena completamente de nitrógeno en estado líquido. Como ven, pareciera que está hirviendo, y es así. Te explico por qué. La temperatura del medio ambiente es mucho más alta que la temperatura que necesita el nitrógeno para mantenerse en estado líquido. Por lo tanto, empieza a evaporarse, convirtiéndose nuevamente en gas. Muy bien, y nos puede servir para hacer algunos experimentos muy interesantes, porque para haberlo convertido en líquido hemos tenido que bajar su temperatura a un punto increíble, menos que la temperatura actual, 20 grados, menos que 0. De hecho, si tuviéramos una escala métrica acá al costado, centígrada, Volar.
¿Has notado cómo el pavimento se deforma con el calor del mediodía y el peso de los vehículos? ¿Te has preguntado por qué el agua se puede convertir en hielo o vapor y regresar a ser agua? A cada momento suceden cambios en la materia. Aquellas variaciones en su aspecto, forma y estado se denominan cambios físicos. Hervir un poco de agua, modelar plastilina, son algunos ejemplos cotidianos de cambios físicos. Fácil, ¿no? Ampliaremos estas bases ejemplificando con los materiales en pantalla. Durante un cambio físico, las sustancias modifican su apariencia, pero no su composición, puesto que a nivel de partículas no se han formado nuevas sustancias. Si los objetos sólidos como las piedras, el metal o el vidrio se rompen, cambiarán su apariencia, pero continuarán siendo el mismo tipo de materia, ya que solo presentan distinta forma y tamaño. La acción de subdividir un cuerpo en trozos más pequeños se llama fragmentación y constituye un cambio físico. Otros ejemplos incluyen el moldeamiento, la dilatación y los cambios de estado. En todo caso, durante un cambio físico ocurre un acomodo de las posiciones relativas de las partículas. O sea, estas se mueven más cerca o más lejos una de las otras, pero no se forman sustancias nuevas. Por ejemplo, en un cambio de estado como la evaporación, las moléculas del líquido se separan o se alejan entre sí hasta que las fuerzas de atracción entre ellas son insuficientes para que se conserven en forma líquida, volviéndose gas. Además, los cambios físicos son causados generalmente por una variación de temperatura, fuerzas o presiones. En el ejemplo anterior, el agua hierve y se convierte en vapor debido al cambio en la temperatura. Si se rompe un trozo de tela, el cambio es ocasionado por acción de fuerzas contrarias, mientras que para elaborar una lámina metálica es necesario someter un pedazo de metal a una enorme presión. Si bien en un cambio físico no se generan nuevas sustancias, en ocasiones las propiedades de estas sí pueden variar. Por ejemplo, el hielo manifiesta propiedades macroscópicas diferentes al agua líquida, tal como su forma, dureza y densidad. Sin embargo, no es un cambio químico. Por consiguiente, las mezclas y sus separaciones son cambios físicos, ya que no se altera la identidad de las sustancias que lo experimentan. Cuando se disuelve azúcar en agua, sus partículas mantienen su identidad química. Por ello se puede identificar su capacidad edulcorante. ¿Te parece más complejo describir un cambio físico ahora? No te preocupes. Si deseas determinar cuándo ha ocurrido un cambio físico, simplemente debes preguntarte, ¿es este cambio reversible? ¿Podemos regresar la materia a su estado original? Si la respuesta es sí, entonces estarás frente a un cambio físico. Por ejemplo, un globo puede inflarse y regresar a su forma original. El cambio que sufre la materia no es permanente y puede repetirse tantas veces se desee, ya que no ocurre una modificación en la estructura interna de la materia. Entonces, ¿qué sucede al quebrarse un vaso de vidrio o cortarse una fruta? Aunque no pueden volver a su forma original a través de métodos sencillos, ambos son cambios físicos ya que mantienen las características propias de la materia. Esperamos que hayas ampliado tus conocimientos sobre cambios físicos y te invitamos a aprender sobre los cambios químicos. Seguramente te percataste en los experimentos de que un cambio en la temperatura cambia el estado físico de los materiales, modificando su aspecto y su forma. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora pon atención a la siguiente actividad para que puedas realizarla. Identifica un objeto de tu casa que tú creas que al calentarlo pasará al estado gaseoso.
uno que al calentarlo pasará al estado sólido y uno que al calentarlo pasará al estado líquido. Dibuja tus predicciones. En el libro de texto de Ciencias Naturales, cuarto grado, se explica el tema de cambios de estado a partir de la página 75. Aunque se cite el libro de cuarto grado, los de tercer grado también deben contestar las preguntas y hacer las actividades. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema, o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. No olvides guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas, para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Listo, terminamos. ¿Cómo cambian de estado físico los materiales? ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no lo crees? Y aún nos queda mucho por aprender.